muchas gracias a Silvia, a Kayla, a todo el equipo que hicieron posible esta conferencia. Agradezco muy sinceramente, yo soy de la Ciudad de México, entonces para mí venir a esta frontera es siempre súper nutritivo, súper educativo y bueno, ya abordar diálogos que son transfronterizos me da bastante esperanza epistémica. Y yo lo que quiero decir es que voy a intentar desbordar la binacionalidad contando con nuestros vecinos o trayendo a la discusión a nuestros vecinos en materia de Estado y de políticas de seguridad que son, yo creo que necesitamos diálogos más que binacionales, como decía la doctora París, necesitamos diálogos transfronterizos, multinacionales, y eso implica invitar al debate la próxima vez que hagan una conferencia, la próxima vez que hagan una tesis, la próxima vez que hagan un reportaje, la próxima vez que construyan políticas de intervención pública, invitar al debate a los intelectuales, a los activistas y a los generadores de políticas públicas en América Central. Porque es la principal comunidad que atraviesa nuestro país y yo creo que tenemos poco diálogo con los guatemaltecos, con los hondureños, con los salvadoreños, con los nicaragüenses. Y por eso voy a hacer hoy una exposición. Yo vengo trabajando, soy académica, hago poca investigación aplicada, soy socióloga, pero vengo intentando caracterizar las políticas de fronteras que el gobierno mexicano, el gobierno norteamericano y los gobiernos centroamericanos han firmado en colectivo, han firmado entre ellos, a veces bilateralmente, a veces multilateralmente. Y lo encuadro en un ejercicio de diálogo global porque yo he trabajado en las fronteras hispano-marroquíes, he trabajado también con activistas, con movimientos, con colectivos de migrantes que se defienden en Turquía de la extranjerización permanente. Intento hacer, lo que voy a presentar es una discusión de esta esquina del mundo de un fenómeno que nos parece global, que se refiere a la externalización de fronteras o una cosa que llamamos el gobierno global de fronteras, porque la premisa con la que trabajamos algunos compañeros activistas, académicos o migrantes es que es muy importante tener claro que lo nuevo, lo novedoso históricamente son las políticas de frontera. La migración no es novedosa, es lo que nos explica como especie. Y lo que es nuevo son estas políticas de cercamiento, de securitización de las fronteras, ¿no? Yo voy a mover esto, ¿verdad? Y para eso voy a empezar poniendo como en común la discusión teórica global. Desde los 90 tiene lugar lo que llamamos un giro securitario en las migraciones y pasan de ser pensadas como hasta entonces habían sido pensadas como un fenómeno laboral o demográfico. Yo creo que el mejor ejemplo de eso para que lo imaginemos es el programa Bracero, ahora hacer un problema de seguridad nacional. Yo creo que también la mejor estrategia para ponerlo en el imaginario es cuando los migrantes empiezan a ser gestionados en Estados Unidos, por ejemplo, por fuerzas de seguridad nacional. Es importante, todo el mundo dice que esto empezó con la de las Torres Gemelas en 2001 y los teóricos o lo que se llamaba entonces Comunidad Europea, con una cosa que se llamó Grupo Trevi, que un acuerdo multilateral, un acuerdo de los diferentes estados miembros, y hoy se traduce en la crisis de refugiados que están ustedes viendo en las noticias digamos, los países europeos, los países mediterráneos, ¿no? Y en Estados Unidos comenzó en 1993 con la militarización de la frontera México-Estados Unidos, o sea, tiene por lo menos un par de décadas antes gestándose como proyecto geopolítico, es un proyecto geopolítico. A este giro securitario nosotros le llamamos la gubernamentalidad securitaria de las migraciones. Son términos sociológicos, pero lo que quiere decir es que hay una suma de dispositivos legales, policiales, sociales, culturales, que hacen posible muchas formas concretas de gobernar las migraciones. No es que un grupo de señores
con traje se hayan juntado un día alrededor de una mesa y hayan dicho vamos a hacer un gobierno global de las migraciones y estas son las reglas, es la suma de muchas formas, de muchas prácticas sociojurídicas, lo que hace de la migración hoy un problema sobre todo de seguridad nacional y que supedita los criterios de seguridad, la migración a los criterios de seguridad nacional y no al revés. Las raíces de este modelo son tres. Este modelo securitario se sostiene de tres grandes relatos que son teóricos, culturales, también epistemológicos. Y el primero habla de la securitización, les voy a dejar ahí la cita, pero lo piensan los criminólogos críticos, la gente que estudia criminología, y lo que plantean es básicamente que peligrosidad social y de un problema de orden policial, ¿no? Y hay otro discurso que es el político identitario, que está generado principalmente en esta frontera, digamos con intelectuales norteamericanos que hablan históricamente del riesgo de una ruptura de la identidad nacional, lo cual pues yo creo que es una entelequia, estarán ustedes de acuerdo, porque hay muchas culturas de lo nacional, pero es esta idea de que el migrante pone en riesgo, el migrante musulmán pone en riesgo la identidad católico-cristiana en España, el migrante mexicano pone en riesgo la identidad sajona estadounidense, que yo sé que no tiene eco entre los aquí presentes, pero sí existe, hay muchas tesis y muchos libros que la sostienen. Y luego la más generalizada, la idea de los migrantes como competidores desleales en lo laboral o en el aprovechamiento de los recursos públicos. Son los tres pilares de estas políticas que son abiertamente xenófobas, pero son como los tres relatos de los que se sostiene esta idea de que la migración no es digamos, no obedece a flujos de carácter demográficos para lo laboral, o que huyen del terror, sino que son un problema de seguridad nacional. En esta policialización, militarización de las migraciones que se traduce en digamos, en el manejo militar que ahora se propone el gobierno actual norteamericano, o en buques de guerra de la OTAN que interceptan buques de gente huyendo de las guerras en el Oriente Medio o huyendo de la pobreza extrema de las sequías en África. Hay barcos de la OTAN interceptando militarmente, con tácticas militares, esos barcos de gente desesperada. Aparecen en los periódicos franceses, ingleses, españoles, y la población se queda un poco impávida, como nosotros estamos hoy leyendo estas estrategias que se proponen de hipermilitarizar la frontera. Pero está sucediendo ya. Lo que quiero compartirles es que esto es un diagnóstico, no es un pronóstico, es algo que viene sucediendo en todas partes del mundo desde hace por lo menos 20 años. Bueno, así como se neoliberalizó la economía digamos, con el giro neoliberal de los 80s, pues se neoliberalizó la securitización, y entonces además de plantearse como base estrategias militares, en buen número de casos se ha terciarizado ese control a empresas de carácter privado. Un ejemplo de eso son las cárceles en Estados Unidos, que se gestionan de manera privada, pero también hay ejemplos en México, por ejemplo, los centros de internamiento, las empresas que dan de comer no a los presos, porque son presos, aunque la jerga migratoria hable de que rescatan, de que aseguran, son presos, están siendo deportados, están siendo devueltos al terror. Por ejemplo, hay empresas alrededor de los centros de toda la maquinaria de detención que son privadas, que no son estatales. Es todo un negocio, ¿no? Además de ser una retórica, es un negocio multimillonario el de esta forma de gobernar las migraciones, de las que también participan, y no quiero que con esto se sientan… O sea, participan ONGs, participan organizaciones supranacionales de derechos humanos, por supuesto que no en el ánimo de sacar provecho o de gestionar violentamente las migraciones, pero con tal de ayudar a los migrantes, nos meten a los académicos, a las organizaciones civiles, número de veces. Un ejemplo claro son todo el trabajo transnacional que hace Cáritas, ¿no? Y otro ejemplo bastante
amorfo en términos de lo que estábamos acostumbrados a ver en relaciones internacionales, es esta Organización Internacional de las Migraciones, que no es en sí mismo un organismo de la ONU, pero es digamos, una generadora, un espacio generador de recomendaciones para política pública. Y esto lo estamos discutiendo a nivel teórico como lo que llamamos la externalización de las fronteras, que no es otra cosa que el hecho de que las fronteras del norte se estiren, se hagan elásticas, no automáticamente de una frontera a otra, sino que conviertan países enteros en fronteras. Yo le digo países tapón, o esta idea de que el muro somos nosotros. Todo un país que hace de contenedor. Esto está pasando en México, ahora voy a dar cifras, pero estoy segura que mi colega lo va a explicar con números más exactos. Está pasando en Turquía con los solicitantes de asilo, y se hace a través, la Unión Europea firma con Turquía acuerdos que tienen que ver con cooperación al desarrollo o promesas de pertenencia a la Unión Europea, a sumar a Turquía a la Unión Europea, y a cambio le pide una gestión ordenada de la migración en tránsito. Está pasando en Marruecos para los migrantes más empobrecidos que intentan cruzar el Mediterráneo, y está pasando en México. Nosotros somos un país tapón porque nosotros deportamos desde el Plan Frontera Sur a 8 de cada 10 migrantes que intentan llegar a Estados Unidos. Y ahí yo creo que hay una respuesta para el compañero que preguntaba. Sabemos, porque no tenemos certezas, pero sabemos de diferentes fuentes académicas, administrativas, policiales, que hay más o menos 500,000 de intentos de entrada al año desde el 2013, desde la frontera sur, de gente que intenta entrar desde las diferentes zonas de internamiento fronterizo del sur hacia el norte. Ese 500,000 de personas, este país es como un embudo. Recién acabo de leer una tesis doctoral que demuestra con trabajo etnográfico cómo ese 500,000 se va reduciendo a través de técnicas que tienen que ver con la necropolítica, o sea, del secuestro, del aniquilamiento, de una serie de estrategias paralegales, como sucede en Turquía, como sucede en Marruecos, donde tanto Turquía, Erdogan, como Marruecos, el rey Mohamed, están acusados por delitos, como México, el gobierno mexicano, tienen pendientes la resolución de crímenes de Estado, ¿no? Como en nuestro caso Ayotzinapa, en Guatemala lo que acaba de pasar con las niñas, ¿no? Son lugares donde el ejercicio de la ley y la impunidad están muy agrietados, ¿no? Y a eso nos referimos con externalización de fronteras. Lo que sucede es que ese 500,000 se van haciendo poquitos hasta que los que consiguen llegar a Estados Unidos. No tenemos cifras exactas que vayan colando cuántos de esos 500,000, como la colega que me antecedió. Efectivamente, no quiere decir que 500,000 de personas intenten llegar a Estados Unidos cada año, quiere decir que hay 500,000 de intentos. Ahí va la discusión demográfica, que yo creo que también es una geopolítica del conocimiento, el no saber contar cuánto. Pues tenemos el desafío de desbordar esos discursos de la geopolítica del conocimiento que dicen no tenemos instrumentos fiables, del todo científicos o correctos para poder contarlos. Tan frenar es la migración, y lo hacen, digamos, todo lo que estoy exponiendo está basado en el estudio de planes y políticas tanto de seguridad nacional como de migración, desde un discurso abiertamente militar por este giro securitario o policial, y lo que intentan es desalentar las migraciones, o el hecho de que esos 500,000 de personas, de ese 500,000 de intentos, que no sabemos cuántas personas son, intenten llegar al norte del mundo. Dicen los migrantes en el sur de México, cuando ven ahora los encabezados de los periódicos que hablan de la indignación de la población mexicana sobre el muro, yo puse esta frase porque un migrante me dijo, es que ustedes son el muro.
Entonces, para nosotros los centroamericanos. A mí me impactó muchísimo y por eso la traje, me parece además muy impactante decirlo en Tijuana. Pero por eso les digo que desde el Plan Frontera, desde el inicio, ahora lo que voy a hacer hoy es una genealogía de cómo llegamos al Plan Frontera Sur. Cuáles son los acuerdos que los gobiernos de la región han firmado para para la migración, tal y como hoy la estamos viviendo. Desde que se pone en práctica ese discurso sobre lo que es el Plan Frontera Sur, que bien a bien no conocemos, no sabemos, porque es como una declaración de principios, pero no se ha traducido en una institucionalidad. Se intentó traducir y luego renunció, o lo renunciaron a alguno de los funcionarios más importantes del Plan Frontera Sur, pero la idea es traducir esta idea de externalización de fronteras a planes y programas. Desde el Plan Frontera Sur, 8 de cada 10 migrantes que intentan llegar a Estados Unidos por tierra desde México son deportados, o a través de diferentes vías desde México son deportados por el gobierno mexicano. Eso hace que haya con sus bemoles, porque México en el imaginario colectivo de muchos países vimos, sobre todo durante la segunda mitad del siglo XX, grandes flujos de refugiados políticos de la Guerra Civil Española, de las dictaduras en América del Sur. Lo que si tú le preguntas a los sobrevivientes de ese exilio, tampoco es que fuera tan idílico vivir en México, había un control sumamente rígido en contra de ellos porque pues eran gente de izquierda y gobernaba como ahora, un régimen de derecha y estaban muy acorralados, pero México fue una tierra de refugio. También en el imaginario, por ejemplo, del pueblo guatemalteco estaba la idea de ser un pueblo de refugio, porque durante la guerra hubo campamentos de refugiados en el sur de México, y pasamos a la década de los 90 y los 2000 a la idea de que a la generalización de la certeza de que este es un país frontera, que es una categoría que propusieron los migrantes en tránsito, y profesoras como Dolores o como Maru Anguiano del COLEF han conseguido instituir en el discurso académico sobre cómo pensamos las migraciones. Nosotros hasta antes de este momento éramos considerados un país frontera. Atravesar nuestro territorio era atravesar una frontera vertical, dicen los migrantes, pero yo lo que creo, lo que las entrevistas de la gente, de las asociaciones, de las organizaciones, de los colectivos con los que trabajo, es que estamos convirtiéndonos en un país tapón, en el que yo no les voy a contar qué significa eso, porque ayer me dio una vuelta por los albergues tijuanenses y esto es lo que es un país tapón. O sea, si un turco viene, si un marroquí viene, se va a sentir sumamente identificado con lo que está viviéndose en la ciudad de ustedes, en esta frontera, ¿no? ¿Cómo llegamos a esto? Bueno, en el 2001 se firma el Plan Sur, que es un proyecto de seguridad nacional para controlar flujos de personas, drogas y armas, de acción para la seguridad fronteriza México-Estados Unidos. Lo que estoy exponiendo está disponible en la red, en un artículo que se llama La securitización de la gubernamentalidad migratoria, y ahí vienen desglosados cuáles son los objetivos, cómo se llevaron a cabo, cómo se descontinuaron cada uno de estos acuerdos, la seguridad y la prosperidad de América del Norte, el programa Oasis, y empezamos a firmar planes multilaterales, el programa Fronteras Seguras, el Sistema Integral de Operación Migratoria. Pero empieza además a firmarse ya planes, por ejemplo, México, Guatemala. México están familiarizados con los compañeros haitianos que están por acá, eso de que atravesar Nicaragua, para poder atravesar Nicaragua vivo por tierra hay que pagar $1,000. Y eso se traduce, entre otras cosas, por estos acuerdos de criminalización de la migración, ahora más abajo que la frontera de Tapachula. Para nosotros los pueblos. Estas políticas se traducen no en el desaliento de la migración, sino que las rutas se hacen más largas, más peligrosas y además más productivas para las redes de trata, tráfico, secuestros y todo tipo de violaciones a los derechos humanos. Si no puedes ir por una zona y te tienes que ir, porque al mismo tiempo Centroamérica es un polvorín de impunidad, lo que se traduce en una casi total indefensión
participación pública y ciudadana, si te tienes que ir y no te dejan pasar por una serie de rutas trazadas genealógicamente, te vas a ir por otras, ¿no? Estudiantes fronterizos, las preguntas yo creo que hay que desatar la imaginación política colectiva para pensar qué prácticas de vida, qué prácticas de desobediencia son necesarias para desafiar esta realidad, para desobedecer abiertamente estos planes que nos construyen como amenazas de seguridad nacional y que en realidad no hace más que hacernos víctimas de una violencia que no es ni, creo que puede traducirse en crisis humanitaria, es una violencia estructural en contra de los pueblos de Mesoamérica, de los cuales nosotros también somos parte. Y creo que ya acabé. Muchas gracias. Gracias, doctora Mariela.